La Virgen chocó su bicicleta contra el coche del millonario, y desde entonces él no pudo olvidarla. La lluvia comenzó a caer sobre la Ciudad de México como una sinfonía inesperada, transformando las calles en espejos grises que reflejaban las luces de neón de los comercios matutinos. Esperanza Morales ajustó su mochila rosa desgastada sobre los hombros y miró hacia el cielo nublado desde la ventana de su pequeño departamento en la colonia Santa María la Ribera. «Otra vez lluvia», murmuró mientras se recogía el cabello castaño en una coleta práctica. El reloj de la cocina marcaba las 6:15 de la mañana y su turno en el Hospital General comenzaba a las 7:00. No tenía tiempo para esperar a que escampara. Esperanza vivía en un segundo piso de un edificio de los años 70, donde las paredes delgadas le permitían escuchar las conversaciones matutinas de los vecinos y el llanto ocasional del bebé de la señora García. Era un lugar modesto, pero lo había convertido en su hogar con plantas en cada rincón disponible y fotografías familiares que adornaban las repisas. «Buenos días, mija», la saludó don Roberto, el portero del edificio, mientras ella bajaba las escaleras con su bicicleta al hombro. «Ten cuidado con esa lluvia, está resbaloso todo». «Gracias, don Roberto. Cuídese usted también», respondió Esperanza con una sonrisa genuina. Don Roberto había sido como un abuelo para ella desde que se mudó al edificio hace 3 años, cuando comenzó a trabajar como enfermera. La bicicleta azul clara era una reliquia familiar, heredada de su padre cuando él ya no pudo usarla debido a sus problemas de rodilla. Las llantas estaban un poco desgastadas y el asiento tenía una pequeña rasgadura que Esperanza había reparado con cinta adhesiva, pero funcionaba perfectamente para sus recorridos diarios. Al salir del edificio, el aire fresco y húmedo la golpeó en el rostro. Las calles de Santa María la Ribera ya mostraban signos de actividad. Los puestos de tacos comenzaban a prepararse para el desayuno. Las señoras barrían las banquetas frente a sus casas y el sonido distante del metro se mezclaba con el rumor constante del tráfico. Esperanza se subió a su bicicleta y comenzó a pedalear por la avenida Ribera de San Cosme, esquivando los charcos que se formaban en el asfalto irregular. La lluvia había disminuido a una llovizna persistente, pero las calles seguían resbaladizas. Conocía cada bache, cada semáforo y cada esquina de su ruta hacia el hospital. Era un recorrido de 20 minutos que había perfeccionado durante sus 3 años de trabajo. «Disculpe, señorita», le gritó un vendedor ambulante desde su puesto improvisado. «¿No quiere un paraguas? Están baratos». Esperanza sonrió y negó con la cabeza mientras seguía pedaleando. Su chamarra de mezclilla ya estaba absorbiendo parte de la humedad, pero había enfrentado peores condiciones climáticas. Además, cada peso contaba en su presupuesto mensual, que cuidadosamente distribuía entre renta, comida y el dinero que enviaba a su madre en Puebla. Mientras avanzaba por las calles, Esperanza pensaba en la jornada que la esperaba. Era viernes, y los viernes en el Hospital General solían ser intensos. Los accidentes de tráfico aumentaban hacia el fin de semana, y el área de emergencias donde trabajaba se llenaba de casos complejos que requerían toda su atención y experiencia. Le encantaba su trabajo, a pesar de las largas horas y el estrés constante. Cada paciente que ayudaba a recuperarse, cada familia que consolaba en momentos difíciles, cada sonrisa de agradecimiento que recibía, le recordaba por qué había decidido estudiar enfermería. Era su vocación, su manera de contribuir al mundo. El tráfico comenzaba a intensificarse mientras se acercaba al centro de la ciudad. Los camiones, automóviles y microbuses creaban una sinfonía urbana que se había convertido en la banda sonora de su vida capitalina. Esperanza maniobró hábilmente entre los vehículos, siguiendo las ciclovías cuando estaban disponibles y manteniéndose siempre alerta. A las 6:45 estaba llegando a tiempo perfectamente. Solo quedaban unas cuadras para llegar al hospital, cuando la lluvia se intensificó repentinamente, como si el cielo hubiera decidido abrir todas sus compuertas de una vez. Santiago Mendoza ajustó el espejo retrovisor de su Mercedes-Benz Clase S mientras navegaba por las calles del centro de la Ciudad de México. El interior del vehículo, tapizado en cuero beige, contrastaba dramáticamente con el paisaje urbano gris que se extendía más allá de las ventanas polarizadas. La lluvia repiqueteaba suavemente contra el parabrisas,
mientras el sistema de climatización mantenía el ambiente interior en perfecta temperatura. Venía de una reunión matutina en las oficinas corporativas de Polanco, donde había estado revisando los planos para la nueva sucursal del Hotel Boutique que su familia estaba desarrollando en la zona de Coyoacán. A sus 32 años, Santiago había heredado no solo el imperio hotelero de su padre, sino también la presión constante de mantener y expandir el legado familiar. Señor Mendoza, le había dicho su asistente personal, Elena, antes de que saliera de la oficina, recuerde que tiene almuerzo con los inversionistas japoneses a las 2:00 p.m. en el Polanco Marriott. Santiago asintió mientras revisaba su teléfono. Su agenda estaba, como siempre, completamente ocupada. Reuniones con arquitectos, llamadas con proveedores internacionales, revisiones financieras con el departamento de contabilidad. Era la vida que había conocido desde que se graduó de la universidad y se incorporó oficialmente al negocio familiar. El Mercedes se deslizaba silenciosamente por las calles mojadas, aislándolo del caos exterior. Santiago había crecido en esta ciudad, pero la experimentaba principalmente desde la comodidad de vehículos con chófer, restaurantes de alta categoría y oficinas en rascacielos. Era un México diferente al que vivía la mayoría de la población, pero era el único que conocía. Mientras esperaba en un semáforo en rojo cerca del Hospital General, Santiago observó a través de la ventana lateral. La vida de la ciudad fluía a su alrededor. Vendedores ambulantes corriendo bajo pequeñas lonas para protegerse de la lluvia. Trabajadores esperando el transporte público bajo las marquesinas. Familias enteras navegando los charcos en las banquetas irregulares. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su madre. Santiago, no olvides que esta noche es la cena familiar. Patricia estará ahí con sus padres. Patricia Velasco era la hija de socios comerciales de la familia. Una mujer elegante y educada que sus padres consideraban la candidata perfecta para ser su esposa. Santiago suspiró. A los 32 años, la presión familiar para que se casara y sentara cabeza era constante. El semáforo cambió a verde y Santiago aceleró suavemente. La lluvia se había intensificado y los limpiaparabrisas trabajaban rítmicamente para mantener clara su visión. Tenía que llegar a otra reunión en el hotel de Polanco, donde revisaría los menús del nuevo restaurante que abrirían el próximo mes. Mientras manejaba por una calle lateral para evitar el tráfico más pesado de las avenidas principales, Santiago no pudo evitar notar la autenticidad de la vida que se desarrollaba a su alrededor. Niños corriendo hacia la escuela bajo paraguas coloridos, trabajadores en bicicleta, desafiando la lluvia para llegar a sus empleos, familias completas abarrotadas en pequeños automóviles. De repente, una figura en bicicleta apareció en su visión periférica. Una joven mujer pedaleaba rápidamente, claramente tratando de llegar a algún lugar importante, a pesar de la lluvia que se intensificaba. Llevaba una chamarra de mezclilla empapada y una mochila rosa que se balanceaba con el movimiento de la bicicleta. Santiago redujo la velocidad instintivamente, notando que la ciclista parecía tener dificultades para mantener el control en el pavimento mojado. En una fracción de segundo, vio cómo la rueda delantera de la bicicleta se deslizó en un charco particularmente profundo. El tiempo pareció moverse en cámara lenta. La joven perdió el equilibrio. La bicicleta se tambaleó hacia la izquierda y antes de que Santiago pudiera reaccionar completamente, escuchó el impacto metálico contra el lado derecho de su Mercedes. Santiago frenó inmediatamente y encendió las luces de emergencia. Su corazón latía aceleradamente mientras se bajaba del automóvil bajo la lluvia. Lo primero que vio fue a la joven en el suelo, empapada y claramente conmocionada, pero aparentemente consciente. ¿Está usted bien?, preguntó Santiago acercándose rápidamente mientras la lluvia comenzaba a empapar su traje italiano de lana. ¿Se lastimó? Esperanza levantó la vista desde el asfalto mojado, parpadeando para alejar las gotas de lluvia de sus ojos. Lo primero que notó fueron unos zapatos de cuero negro perfectamente lustrados. Después, un pantalón de traje que claramente costaba más que su salario mensual. Y finalmente, un rostro preocupado enmarcado por cabello castaño oscuro, peinado hacia atrás. Yo estoy bien, logró decir Esperanza,
aceptando la mano que él le extendía para ayudarla a levantarse. ¿Su coche está dañado? Lo siento mucho, la lluvia. Perdí el control. Santiago la ayudó a ponerse de pie, notando inmediatamente que ella se preocupaba más por los posibles daños a su vehículo que por su propio estado. Sus ojos se encontraron por un momento bajo la lluvia que continuaba cayendo, y algo inexplicable ocurrió en ese instante de conexión. «No se preocupe por el coche», dijo Santiago, genuinamente sorprendido por su propia respuesta. Normalmente un accidente como este habría resultado en llamadas a su seguro, intercambio de información y procedimientos formales. ¿Está segura de que está bien? ¿Necesita que la lleve a algún lado? Esperanza miró su reloj empapado y sintió pánico. Eran las 6:55. «El hospital», murmuró. «Tengo que llegar al hospital. Mi turno». «La llevo», dijo Santiago sin pensarlo dos veces. «Su bicicleta puede ir en la cajuela». Esperanza miró con incredulidad al extraño que acababa de ofrecerle llevar al hospital. A través de las gotas de lluvia que corrían por su rostro, podía ver que este hombre era claramente de un mundo muy diferente al suyo. Su traje, aunque ahora mojado, gritaba elegancia y dinero. Su Mercedes, con una pequeña abolladura en la puerta lateral donde había impactado su bicicleta, probablemente costaba más que lo que ella ganaría en 5 años. «No puedo aceptar», dijo Esperanza, sacudiendo la cabeza mientras se limpiaba el agua de los ojos. «Ya causé suficientes problemas. Puedo tomar el metro desde aquí». Santiago la observó detenidamente. Había algo en la manera en que ella se preocupaba más por su trabajo que por el accidente, algo en su determinación de seguir adelante a pesar de estar empapada y claramente conmocionada, que lo intrigaba profundamente. «Señorita», dijo Santiago alzando la voz ligeramente para ser escuchado por encima del sonido de la lluvia, «son las 6:55 y usted dice que su turno comienza pronto. El metro más cercano está a 6 cuadras y con esta lluvia…» Hizo una pausa, gesticulando hacia el cielo plomizo. «Le tomaría al menos 20 minutos llegar al hospital. Además, es culpa mía no haber visto su bicicleta a tiempo». Esperanza dudó. En su vida, la puntualidad era fundamental. Llegar tarde al hospital no solo significaría un regaño del supervisor, sino que también podría afectar la atención de los pacientes que dependían de ella. Y este accidente realmente no había sido culpa suya. La lluvia había hecho las calles traicioneras. «Yup», comenzó a decir, pero Santiago ya estaba cargando su bicicleta hacia la parte trasera del Mercedes. «No acepto un no como respuesta», dijo Santiago con una sonrisa que sorprendió a Esperanza por su genuina calidez. «Es lo mínimo que puedo hacer». Mientras Santiago acomodaba cuidadosamente la bicicleta en la cajuela, Esperanza notó que no parecía preocupado por manchar el interior de cuero beige con el agua y lodo de las llantas. Esto la sorprendió. En su experiencia, las personas adineradas solían ser muy cuidadosas con sus posesiones materiales. «¿Cómo se llama?», preguntó Santiago mientras le abría la puerta del pasajero. «Esperanza», respondió ella, dudando un momento antes de subirse al vehículo. «Esperanza Morales». «Santiago Mendoza», dijo él extendiendo su mano. «Un placer conocerla, Esperanza, aunque las circunstancias no hayan sido las ideales». Al subirse al Mercedes, Esperanza se sintió como si hubiera entrado a otro mundo. El interior era lujoso pero elegante, sin ostentación excesiva. Olía a cuero nuevo y a un perfume masculino sutil que no reconocía. Las gotas de lluvia resbalaban por las ventanas como pequeños ríos, creando patrones cambiantes que distorsionaban la vista de la ciudad exterior. Santiago se subió al asiento del conductor y ajustó la calefacción. «¿Al Hospital General?», preguntó, aunque ya había adivinado su destino por la dirección en la que ella había estado pedaleando. «Sí», confirmó Esperanza, aún sintiéndose fuera de lugar en el ambiente lujoso del vehículo. «Soy enfermera en el área de emergencias». Santiago sintió una punzada de respeto inmediato. Conocía la reputación del Hospital General, sabía lo desafiante que debía ser trabajar allí. «Debe ser un trabajo muy demandante», comentó mientras navegaba expertamente por las calles congestionadas. «Lo es, pero me encanta», respondió Esperanza, y Santiago pudo escuchar la pasión genuina en su voz. «Cada día es diferente. Cada paciente tiene una historia. Es significativo». Mientras manejaba,
Santiago no pudo evitar observar a Esperanza por el rabillo del ojo. Su cabello castaño estaba pegado a su rostro por la lluvia, pero había una dignidad natural en la manera en que se sentaba, una fuerza tranquila que irradiaba. No estaba tratando de impresionarlo o de actuar de manera diferente a como era. Era completamente auténtica. ¿Y usted a qué se dedica, señor Mendoza?, preguntó Esperanza, sintiendo que la cortesía requería que hiciera la pregunta, aunque la respuesta le parecía obvia dada su vehículo y apariencia. «Trabajo en hotelería», respondió Santiago, simplificando intencionalmente. «Mi familia tiene algunos hoteles en la ciudad». Esperanza asintió. Algunos hoteles probablemente significaba una cadena importante, pensó. La manera casual en que lo había dicho, como si fuera algo sin importancia, le confirmó que venía de un mundo de privilegios que ella apenas podía imaginar. El tráfico se había intensificado y la lluvia seguía cayendo con persistencia. Santiago aprovechó una parada en un semáforo para observar mejor a su inesperada pasajera. Había algo en Esperanza que lo calmaba, una serenidad que contrastaba dramáticamente con la energía frenética de las mujeres de su círculo social habitual. «¿Ha vivido toda su vida en la Ciudad de México?», preguntó Santiago, genuinamente curioso. «No», respondió Esperanza, mirando por la ventana hacia las calles familiares que ahora veía desde una perspectiva completamente diferente. «Soy de Puebla originalmente. Vine aquí hace 5 años para estudiar enfermería y me quedé». «¿Y su familia?». «Mi madre vive en Puebla todavía. Trabajo en una fábrica textil». Esperanza hizo una pausa. «Le envío dinero cada mes para ayudarla». Santiago sintió una mezcla de admiración y algo que no pudo identificar inmediatamente. Esta joven mujer no solo trabajaba en uno de los empleos más desafiantes de la ciudad, sino que también sostenía económicamente a su madre. Era una responsabilidad y una madurez que él, a pesar de sus 32 años y sus éxitos profesionales, no estaba seguro de poseer. «Eso habla muy bien de usted», dijo Santiago sinceramente. Esperanza lo miró sorprendida. En su experiencia, las personas adineradas a menudo veían el apoyo familiar como algo dado por sentado, no como algo admirable. Había algo diferente en Santiago Mendoza, algo que no encajaba completamente con sus preconcepciones sobre los ricos de la ciudad. El Hospital General apareció a la vista, su fachada imponente cortando el horizonte gris de la mañana lluviosa. Esperanza sintió el familiar tirón de anticipación que siempre experimentaba al llegar al trabajo, mezclado ahora con una extraña reluctancia a que terminara este encuentro inesperado. Santiago se estacionó frente a la entrada principal del Hospital General y apagó el motor. La lluvia había disminuido a una llovizna suave, pero las calles seguían brillando con la humedad acumulada. El hospital se alzaba ante ellos como una fortaleza de concreto y vidrio, con un flujo constante de ambulancias, pacientes y personal médico entrando y saliendo a pesar de la hora temprana. «Llegamos», anunció Santiago, aunque ninguno de los dos hizo movimiento alguno para salir del vehículo inmediatamente. Esperanza miró su reloj, 7:03 a.m. Llegaba 3 minutos tarde, pero considerando las circunstancias, era un milagro que hubiera llegado en absoluto. «Gracias», dijo, volteándose hacia Santiago. «Realmente no tenía que hacer esto». «Quería hacerlo», respondió Santiago, y se sorprendió de lo cierto que sonaba eso. En su mundo de reuniones programadas y obligaciones sociales, pocas veces hacía algo simplemente porque quería hacerlo. Esperanza estudió su rostro por un momento. Había una sinceridad en sus ojos oscuros que la desarmó. ¿Qué hay de su reunión? Seguramente tenía algún lugar importante a donde ir. Santiago miró su propio reloj, un Rolex que había sido regalo de graduación de su padre. Tenía una junta con los arquitectos a las 8:30, pero de repente eso parecía menos urgente. «Tengo tiempo», mintió suavemente. «Bueno», dijo Esperanza, respirando profundamente. «Supongo que debería irme. Mi supervisor no es muy comprensivo con los retrasos, sin importar la razón». Santiago salió del vehículo y rápidamente rodeó el auto para abrirle la puerta, un gesto que tomó a Esperanza por sorpresa. En su vida cotidiana tales cortesías eran raras. Santiago también abrió la cajuela y cuidadosamente sacó su bicicleta, revisando que no hubiera sufrido daños adicionales en el transporte.
Parece que solo tiene algunos raspones menores, observó Santiago, examinando la bicicleta. Nothing que no se pueda arreglar fácilmente. Esperanza tomó el manubrio de su bicicleta, sus dedos rozando brevemente los de Santiago en el proceso. Fue un contacto mínimo, pero ambos lo sintieron con una intensidad que los sorprendió. «Señor Mendoza», comenzó Esperanza, «sobre los daños a su coche». Santiago la corrigió gentilmente. «Y no se preocupe por el coche, es solo una abolladura menor. Pero seguramente costará mucho arreglarla», insistió Esperanza. Había crecido en un hogar donde cada peso se contaba 2 veces, y la idea de causar un gasto innecesario a alguien, incluso a alguien que claramente podía permitírselo, la inquietaba. Santiago la observó luchando con su sentido de responsabilidad y sintió una calidez extraña en el pecho. «Esperanza», dijo, usando su nombre por primera vez, «tengo seguro, no le costará nada, pero su prima probablemente aumentará y...» «Esperanza», la interrumpió Santiago con una sonrisa, «trabajo en la industria de servicios. Entiendo la importancia de llegar a tiempo. Váyase, sus pacientes la necesitan». Por un momento se quedaron parados bajo la llovizna matutina, 2 mundos completamente diferentes que se habían intersectado por casualidad. Esperanza se dio cuenta de que no quería que terminara esta conversación, lo cual era completamente irracional, considerando que acababa de conocer a este hombre. «Gracias», dijo finalmente montándose en su bicicleta. «Realmente, gracias por todo». Santiago la observó alejarse, pedaleando con determinación hacia la entrada del hospital a pesar de su ropa húmeda y el día que había comenzado de manera tan caótica. Había algo magnético en su fuerza silenciosa, en la manera en que había manejado el accidente con gracia y preocupación por otros antes que por sí misma. Mientras Esperanza desaparecía por las puertas del hospital, Santiago se quedó parado junto a su Mercedes abollado, completamente ajeno al hecho de que estaba permitiendo que la lluvia empapara su traje de $3,000. Su mente estaba completamente ocupada por una enfermera de ojos brillantes que acababa de cambiar su mañana rutinaria en algo completamente inesperado. Se subió a su auto y se dirigió hacia Polanco, pero durante todo el trayecto no pudo quitarse de la mente la imagen de Esperanza Morales. Había conocido cientos de mujeres en su vida social, herederas, modelos, empresarias, todas hermosas y educadas según los estándares de su círculo, pero ninguna de ellas había logrado capturar su atención de la manera en que esta enfermera había hecho en el espacio de 15 minutos bajo la lluvia. Cuando finalmente llegó a su oficina en el rascacielos de vidrio en Polanco, Santiago se sentó en su escritorio de caoba y miró por la ventana panorámica hacia la ciudad que se extendía abajo. En algún lugar allá afuera, en el Hospital General, Esperanza Morales estaba comenzando su turno, cuidando pacientes, salvando vidas, haciendo una diferencia real en el mundo. Santiago tomó su teléfono y comenzó a marcar el número de Elena para posponer su primera reunión, pero se detuvo a mitad del número. ¿Qué estaba haciendo? No conocía a esta mujer. Era una completa extraña cuya bicicleta había chocado contra su coche. No tenía sentido que estuviera pensando en ella, pero mientras trataba de concentrarse en los planos arquitectónicos esparcidos sobre su escritorio, su mente seguía regresando a los 15 minutos más interesantes que había tenido en meses. Y por primera vez en mucho tiempo, Santiago Mendoza se encontró preguntándose qué sería tener una conversación real con alguien que no supiera nada sobre su apellido, su dinero o las expectativas que venían con ambos. En el Hospital General, Esperanza se cambió rápidamente a su uniforme y se dirigió al área de emergencias. Su supervisor, el doctor Herrera, la miró con el ceño fruncido cuando llegó, pero no dijo nada sobre su retraso de 5 minutos. Mientras comenzaba su ronda matutina, revisando a los pacientes que habían llegado durante la noche, Esperanza se encontró pensando en el encuentro extraño que había iniciado su día. Santiago Mendoza era diferente de lo que había esperado de alguien de su aparente posición social. Había sido amable, genuinamente preocupado por su bienestar y sorprendentemente fácil de conversar. Pero mientras atendía a un niño con fiebre alta y consolaba a su madre preocupada, Esperanza se recordó a sí misma
que las personas como Santiago Mendoza vivían en un mundo completamente diferente al suyo. Había sido un encuentro fortuito, nada más. Las probabilidades de volver a verlo eran prácticamente nulas. Sin embargo, mientras trabajaba a lo largo de la mañana, no pudo evitar pensar en sus ojos oscuros y en la manera gentil en que había manejado toda la situación. Y se encontró preguntándose, con una curiosidad que la sorprendió, ¿qué tipo de vida llevaba un hombre como Santiago Mendoza? Una semana había pasado desde el accidente, pero Santiago Mendoza se encontraba pensando en Esperanza Morales con una frecuencia que lo inquietaba. Estaba sentado en su oficina en el piso 42 del Torre Corporativa, revisando los reportes financieros del último trimestre, cuando su mente volvió a divagar hacia esa mañana lluviosa. Señor Mendoza, la voz de Elena, su asistente, lo sacó de sus pensamientos. Los inversionistas japoneses han llegado para la presentación del proyecto Coyoacán. Santiago parpadeó, dándose cuenta de que había estado mirando por la ventana durante los últimos 10 minutos sin procesar realmente lo que veía. Sí, claro. Dales 5 minutos, por favor. Elena asintió, pero antes de salir, se detuvo. ¿Se encuentra bien, señor? Ha estado un poco distraído esta semana. Santiago la miró, sorprendido de que su estado mental fuera tan evidente. Elena había trabajado con él durante 3 años y era excepcionalmente eficiente, pero raramente comentaba sobre su comportamiento personal. Estoy bien, Elena, solo pensando en algunos proyectos nuevos. Mientras Elena salía, Santiago se levantó y caminó hacia la ventana panorámica que ofrecía una vista espectacular de la Ciudad de México. Podía ver el Zócalo a la distancia, la Catedral Metropolitana, y si entrecerraba los ojos incluso podía distinguir la zona donde estaba ubicado el Hospital General. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué una mujer que había conocido por 15 minutos ocupaba tanto espacio en sus pensamientos? Santiago había salido con mujeres hermosas, inteligentes y sofisticadas. Su última relación había sido con Sofía Ramírez, una abogada corporativa cuya familia tenía vínculos comerciales con la suya. Habían terminado amigablemente 6 meses atrás, cuando ambos se dieron cuenta de que su relación era más una alianza estratégica que un romance verdadero. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era su madre. Santiago, mijo, ¿cómo estás? No te he visto desde la cena del domingo pasado. Hola, mamá, he estado ocupado con el proyecto de Coyoacán. Perfecto, pero recuerda que el trabajo no es todo en la vida. María Elena Mendoza tenía una manera sutil pero persistente de recordarle a su hijo sobre sus expectativas matrimoniales. Patricia preguntó por ti ayer en el club. Es una chica tan dulce y bien educada. Santiago suspiró internamente. Patricia Velasco era objetivamente una candidata perfecta para esposa según los estándares de su familia. Tenía 28 años, había estudiado en el extranjero, hablaba 3 idiomas, y su familia había estado en el círculo social de los Mendoza durante décadas. Mamá, realmente no es un buen momento para... Nunca es un buen momento contigo, Santiago. Tienes 32 años. Tu padre y yo nos casamos cuando él tenía 30, y mira qué vida tan maravillosa hemos construido juntos. Después de unos minutos más de conversación diplomática, Santiago logró terminar la llamada. Se quedó mirando el teléfono, pensando en las expectativas que habían definido su vida desde que era niño. Escuela privada, universidad en el extranjero, incorporación al negocio familiar, matrimonio ventajoso, hijos que continuarían el legado. Era un camino trazado, seguro y predecible. Pero por primera vez en su vida, Santiago se preguntaba si ese camino era realmente el suyo. Mientras tanto, en el Hospital General, Esperanza estaba terminando su turno de la tarde. Había sido una semana particularmente intensa, con varios casos complicados que habían requerido toda su atención y experiencia. Un accidente automovilístico había traído a una familia completa el martes, y ella había pasado horas ayudando a estabilizar al padre mientras consolaba a los hijos aterrorizados. «Esperanza», le dijo la doctora Ramírez, la jefa de enfermeras, mientras ella se cambiaba de uniforme en el vestidor. «Excelente trabajo esta semana con la familia Hernández. El señor Hernández preguntó específicamente por ti antes de ser dado de alta». «Gracias, doctora. Solo hice mi trabajo».
Hiciste más que tu trabajo, y se nota. Por cierto, ¿cómo está tu bicicleta? Noté que has estado llegando en metro esta semana. Esperanza suspiró. Su bicicleta había quedado funcional después del accidente, pero la rueda delantera se tambaleaba ligeramente y los frenos hacían un ruido preocupante. Necesita algunas reparaciones menores. Espero poder llevarla al taller este fin de semana. ¿Sabes qué? Mi cuñado tiene un taller de bicicletas en la colonia Roma. Si quieres, puedo preguntarle si te puede hacer descuento. Se lo agradecería mucho, doctora. Mientras caminaba hacia la estación del metro, Esperanza no pudo evitar pensar en Santiago Mendoza. Durante toda la semana, había encontrado su mente regresando ocasionalmente a esa mañana lluviosa. Había algo en la manera en que él la había tratado, con respeto genuino y sin condescendencia, que había sido refrescante. La mayoría de las personas adineradas con las que había interactuado en el hospital, familiares de pacientes privados o médicos de alto rango, tenían una manera de hablar con el personal de enfermería que, aunque educada, mantenía claramente marcadas las diferencias de clase social. Santiago había sido diferente. Pero Esperanza se recordó a sí misma que era tonta romanticizar lo que había sido simplemente un acto de cortesía después de un accidente. Personas como Santiago Mendoza no se involucraban con personas como ella. Vivían en mundos paralelos que raramente se intersectaban. El metro estaba abarrotado durante la hora pico, y Esperanza se encontró apretada entre trabajadores, estudiantes y vendedores ambulantes. Era el México real, auténtico, lleno de vida y lucha. Era su mundo, y estaba orgullosa de pertenecer a él. Cuando finalmente llegó a su departamento, Esperanza encontró una carta de su madre esperándola. Aunque hablaban por teléfono semanalmente, su madre todavía prefería escribir cartas para las conversaciones más íntimas. «Mi querida Esperanza», leyó sentada en su pequeño sofá con una taza de té de manzanilla, «espero que estés cuidándote bien en esa ciudad tan grande. El dinero que me enviaste el mes pasado me ayudó mucho con los gastos médicos del doctor Martínez. No sé cómo agradecerte todo lo que haces por mí. He estado pensando mucho en ti últimamente, mija. Sé que trabajas muy duro y que dedicas tanto tiempo a cuidar a otros. Pero también espero que encuentres tiempo para cuidarte a ti misma y quizás para el amor. Eres una mujer hermosa y buena y mereces encontrar a alguien que valore todo lo que eres». Esperanza sonrió tristemente. Su madre siempre se preocupaba de que ella estuviera demasiado enfocada en el trabajo y la responsabilidad familiar para encontrar el amor. Y tenía razón en cierta medida. Los pocos hombres con los que había salido en los últimos años no habían entendido realmente sus prioridades o sus responsabilidades. Carlos, el maestro de primaria con quien había salido el año pasado, había terminado la relación después de 6 meses, diciendo que ella estaba demasiado comprometida con su trabajo y que él necesitaba a alguien que pudiera darle más atención. Miguel, el contador que había conocido en una fiesta de cumpleaños, había perdido el interés cuando se enteró de que ella enviaba dinero regularmente a su madre. Esperanza terminó de leer la carta y la dobló cuidadosamente. Estaba satisfecha con su vida, realmente lo estaba. Tenía un trabajo que amaba, estaba ayudando a su madre y había construido una vida independiente en la capital. Pero a veces, en momentos silenciosos como este, se preguntaba cómo sería encontrar a alguien que realmente entendiera y valorara todo lo que ella era, y por alguna razón inexplicable, cuando intentaba imaginarse a esa persona, la imagen de Santiago Mendoza aparecía en su mente. Santiago había tomado una decisión que incluso a él le parecía irracional. Había comenzado a pasar por la zona del Hospital General durante sus viajes por la ciudad, con la esperanza de volver a ver a Esperanza. No se detenía, no buscaba activamente encontrarla, pero había alterado sutilmente sus rutas para incluir esa área. Era viernes por la tarde, 2 semanas después del accidente, cuando finalmente la vio. Esperanza caminaba por la banqueta frente al hospital, cargando lo que parecía ser su bicicleta reparada al lado. Santiago sintió su corazón acelerarse cuando la reconoció a la distancia. Sin pensarlo 2 veces, se estacionó en la primera oportunidad que encontró y caminó hacia ella. «¿Esperanza?», la llamó cuando estuvo lo suficientemente cerca. Ella se volvió
y Santiago pudo ver la sorpresa genuina en su rostro cuando lo reconoció. ¿Santiago? ¡Qué coincidencia! La verdad es que no es completamente coincidencia, admitió Santiago, sintiéndose súbitamente nervioso de una manera que no había experimentado desde la adolescencia. Paso por esta zona frecuentemente para el trabajo y esperaba volver a verla. Esperanza lo estudió con curiosidad. Llevaba un traje diferente esta vez, gris carbón con una corbata azul marino, pero su expresión era la misma mezcla de amabilidad y algo que ella no podía identificar completamente. «¿Cómo está su coche?», preguntó señalando hacia el Mercedes estacionado cerca. «Como nuevo», respondió Santiago. «¿Y su bicicleta?». «Reparada y funcionando perfectamente, aunque me costó más de lo que esperaba». Esperanza hizo una pausa. «Actually, quería preguntarle, ¿podría darme la información de su seguro? Me gustaría contribuir con los gastos de la reparación de su coche». Santiago la miró con una mezcla de admiración y exasperación. «Esperanza, ya le dije que no se preocupara por eso. Mi seguro cubrió todo, pero debe haber un deducible o algún costo». «Hay algo que me gustaría preguntarle», la interrumpió Santiago suavemente. «¿Le gustaría tomar un café conmigo? Hay una cafetería muy buena a unas cuadras de aquí». Esperanza parpadeó, claramente sorprendida por la invitación. «¿Un café? ¿Por qué?». La honestidad de la pregunta desarmó a Santiago. No había coqueteo calculado, no había juegos sociales sutiles. Era una pregunta directa que merecía una respuesta directa. «Porque me gustaría conocerla mejor», dijo Santiago. «Nuestro encuentro hace 2 semanas fue inesperado, pero memorable, y me he encontrado pensando en nuestra conversación». Esperanza lo miró detenidamente. Había algo vulnerable en la manera en que lo había dicho, algo que contrastaba con la confianza que irradiaba su apariencia externa. «No sé si es una buena idea», dijo finalmente. «Somos personas muy diferentes, Santiago». «Eso es exactamente por lo que me gustaría conocerla mejor», respondió él. «En mi vida rara vez conozco personas que sean realmente diferentes a mí». Esperanza consideró la invitación. Su instinto le decía que mantuviera distancia, que las diferencias entre sus mundos eran demasiado grandes. Pero había algo en Santiago que la intrigaba, una sinceridad que parecía real. «1 hora», dijo finalmente, «pero tengo que llevar mi bicicleta a casa primero». «¿Puedo cargarla en mi coche?», ofreció Santiago inmediatamente. «No, gracias, prefiero caminar. ¿Puedo encontrarme con usted en...». Esperanza pensó en las cafeterías de la zona que estuvieran dentro de su presupuesto. «¿Conoce el Café Luna en la calle Regina?». Santiago no lo conocía, pero asintió. «¿En 1 hora?». «En 1 hora». Mientras se alejaban en direcciones opuestas, ambos se sintieron nerviosos de maneras completamente diferentes. Santiago se dirigió a su coche, preguntándose qué esperaba lograr con esta conversación. Esperanza caminó hacia su departamento, empujando su bicicleta y preguntándose si estaba cometiendo un error. 1 hora después, Santiago se encontraba parado frente al Café Luna, un establecimiento pequeño y acogedor que claramente no era parte de su mundo habitual. El interior era colorido y bohemio, con mesas de madera desgastada, plantas colgantes y el aroma reconfortante de café recién molido mezclado con el sonido suave de música folk mexicana. Esperanza llegó puntualmente, habiendo cambiado su uniforme de hospital por jeans y una blusa sencilla de algodón blanco. Santiago se dio cuenta de que se veía hermosa de una manera completamente natural, sin el maquillaje elaborado o la ropa de diseñador que caracterizaba a las mujeres de su círculo social. «¿Nunca había estado aquí?», preguntó Esperanza, notando la manera en que Santiago observaba el lugar. «No», admitió Santiago, «pero me gusta. Es auténtico». Se sentaron en una mesa junto a la ventana y por primera vez desde que se conocieron, tuvieron la oportunidad de hablar sin la presión del tiempo o las circunstancias extraordinarias. Santiago ordenó un café americano, Esperanza un café con leche y un pan dulce. «Entonces», dijo Esperanza removiendo su café, «¿qué hace exactamente en la industria hotelera?». Santiago dudó un momento. «Mi familia es dueña de varios hoteles en México. Hoteles Mendoza, quizás los haya visto». Esperanza casi se atragantó con su café. Hoteles Mendoza era una de las cadenas más exclusivas del país, conocida por sus propiedades de lujo en destinos como Polanco, Las Lomas y resorts en la Riviera Maya.
¿Su familia es dueña de Hoteles Mendoza?, preguntó tratando de mantener su voz tranquila. Sí, mi abuelo fundó la empresa en los años 60, mi padre la expandió y ahora yo, bueno, supuestamente la estoy llevando hacia el futuro. Supuestamente, repitió Esperanza. ¿No le gusta el trabajo? Santiago consideró la pregunta cuidadosamente. Era algo en lo que raramente reflexionaba, y nunca había discutido con nadie fuera de su familia. Es complicado, dijo finalmente. Me gusta el aspecto de los negocios, la estrategia, ver crecer los proyectos, pero a veces me pregunto si este es realmente mi camino o simplemente el camino que se esperaba que tomara. Esperanza lo observó con atención. Había una melancolía en su voz que no había notado antes. ¿Y qué haría si pudiera elegir cualquier cosa? Esa es una pregunta que nunca me había hecho en serio, admitió Santiago. ¿Ay usted? ¿Siempre supo que quería ser enfermera? Desde que era adolescente, respondió Esperanza con convicción. Mi padre se enfermó cuando yo tenía 16 años. Pasé mucho tiempo en hospitales, viendo cómo las enfermeras no solo cuidaban a los pacientes, sino que también sostenían a las familias. Quería ser esa persona para otros. Santiago sintió una punzada de algo que no pudo identificar inmediatamente. Era envidia, se dio cuenta. Envidia por la claridad de propósito que Esperanza tenía, por la conexión directa entre sus valores y su trabajo. ¿Su padre se recuperó?, preguntó suavemente. No, respondió Esperanza simplemente. Murió cuando yo tenía 18 años, pero las enfermeras que nos cuidaron durante esos 2 años nos dieron dignidad en uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas. Santiago se quedó en silencio, procesando la profundidad de la experiencia que había moldeado la vida profesional de Esperanza. En su mundo, las carreras se elegían por prestigio, conexiones o potencial de ganancia. La idea de elegir una profesión basada en una experiencia personal transformadora era algo completamente nuevo para él. Lo siento mucho, dijo finalmente. Gracias. Fue hace mucho tiempo, pero me enseñó lo que realmente importa en la vida. Mientras continuaba la conversación, Santiago se dio cuenta de que no había mirado su teléfono ni una sola vez, algo que era prácticamente imposible para él en cualquier otra situación social. Estaba completamente absorto en conocer a esta mujer extraordinaria que había entrado en su vida por accidente. La conversación en el Café Luna se extendió por más de 3 horas. Cuando Santiago finalmente miró su reloj, eran casi las 9 de la noche, y el café había pasado de estar lleno de estudiantes y trabajadores de la tarde a convertirse en un refugio nocturno para artistas y escritores locales. No puedo creer que sea tan tarde, dijo Santiago genuinamente sorprendido. Se suponía que tenía una cena familiar a las 8. Esperanza se sintió súbitamente culpable. ¿Su familia lo estará esperando? Probablemente, admitió Santiago, pero no parecía particularmente preocupado. Es viernes por la noche, y mi madre organizó una de sus cenas para presentarme casualmente a Patricia otra vez. ¿Patricia? Santiago suspiró. La hija de socios comerciales de mi familia, una mujer muy agradable que mis padres consideran perfecta para mí. Esperanza sintió una punzada extraña en el estómago. ¿Y usted qué piensa? Pienso que Patricia y yo podríamos tener una vida muy cómoda y predecible juntos, respondió Santiago, mirando directamente a los ojos de Esperanza. Y hasta hace unas semanas eso me parecía suficiente. El aire entre ellos se cargó de algo no dicho pero palpable. Esperanza desvió la mirada hacia la ventana, donde las luces de la calle creaban patrones dorados en el vidrio. Debería irme también, dijo finalmente. Mañana trabajo temprano. La acompaño a su casa, ofreció Santiago inmediatamente. No es necesario, vivo cerca y puedo tomar el metro. Esperanza, dijo Santiago suavemente. Me gustaría asegurarme de que llegue bien. Durante el viaje a la colonia Santa María la Ribera, el silencio en el Mercedes no fue incómodo, sino reflexivo. Ambos procesaban las horas que habían pasado juntos, la conexión inesperada que se había desarrollado entre 2 personas que no deberían tener nada en común. Cuando Santiago se detuvo frente al edificio de Esperanza, ella no se bajó inmediatamente. Santiago, dijo finalmente, esto que está pasando entre nosotros no puede llevar a ningún lado bueno. ¿Por qué no?
porque vivimos en mundos completamente diferentes, porque usted tiene responsabilidades familiares y expectativas que no incluyen a alguien como yo, porque yo tengo una vida que no encajaría nunca en la suya. Santiago se volvió para mirarla completamente. «¿Y si no me importara eso? Debería importarle», respondió Esperanza tristemente. «Y algún día se dará cuenta de que sí le importa». Se bajó del coche antes de que Santiago pudiera responder, y él la observó desaparecer en el edificio de ladrillo rojo. Se quedó estacionado por varios minutos, su mente una tormenta de pensamientos contradictorios. Cuando finalmente llegó a la casa familiar en Las Lomas, la cena había terminado. Su madre lo esperaba en el salón principal, con una expresión que mezclaba preocupación y irritación. «Santiago, ¿dónde estabas? Patricia y sus padres te esperaron hasta las 9:30. Tuve una reunión de trabajo que se extendió», mintió Santiago, sintiendo inmediatamente culpa por la facilidad con que las palabras salieron de su boca. «Un viernes por la noche», dijo su madre escépticamente. «Mijo, entiendo que el trabajo es importante, pero no puedes seguir posponiendo tu vida personal indefinidamente». Santiago se sentó en el sofá de cuero donde había pasado innumerables noches de su infancia, escuchando las conversaciones de los adultos sobre negocios, política y matrimonios ventajosos. «Mamá, ¿alguna vez te enamoraste de papá? ¿O fue simplemente una buena decisión?». María Elena Mendoza se sorprendió por la pregunta. «¿De dónde viene eso, Santiago?». «Solo curiosidad». Su madre se sentó a su lado, su expresión suavizándose. «Tu padre y yo nos conocimos en una fiesta en casa de los Herrera cuando yo tenía 22 años. Era guapo, ambicioso, de buena familia. Mi padre aprobaba el matrimonio y yo pensé que podía aprender a amarlo». «¿Y lo hiciste? ¿Aprender a amarlo?». «Construimos algo juntos», dijo su madre cuidadosamente. «Respeto, compañerismo, una familia hermosa. No fue la pasión loca de las telenovelas, pero fue real y duradero». Santiago asintió, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Estaba pensando en las últimas 3 horas con Esperanza, en cómo el tiempo había parecido detenerse, en cómo cada palabra intercambiada había sentido importante y real. «Patricia es una buena chica, Santiago», continuó su madre, «y está claramente interesada en ti». «Lo sé, mamá. Solo necesito tiempo para pensar». Esa noche, Santiago se quedó despierto hasta muy tarde, mirando por la ventana de su habitación hacia las luces de la ciudad que se extendía abajo. En algún lugar allá afuera, Esperanza probablemente estaba durmiendo en su pequeño departamento, preparándose para otro día salvando vidas en el hospital. Por primera vez en su vida, Santiago se preguntó qué sería renunciar a todo lo que se esperaba de él. El sábado por la mañana, Esperanza despertó con una mezcla de emociones que no había experimentado en años. Se preparó un café y se sentó en su pequeña mesa junto a la ventana, mirando hacia la calle donde los vecinos ya comenzaban sus actividades del fin de semana. Su teléfono sonó. Era su madre. «Buenos días, mija. ¿Cómo estás?». «Bien, mamá. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes?». «Mucho mejor, gracias a Dios. Los medicamentos que me ayudaste a comprar están funcionando muy bien». Hubo una pausa. «Esperanza, hay algo diferente en tu voz. Suenas, no sé, distinta». Esperanza sonrió a pesar de sí misma. Su madre siempre había tenido una intuición extraordinaria. «Conocí a alguien», admitió finalmente. «Ay, mija, cuéntame todo. ¿Es un doctor del hospital? ¿Un paciente que se recuperó?». «No, mamá, es complicado». «¿Está casado?». «No, no es eso. Es que venimos de mundos muy diferentes». «¿Qué tan diferentes pueden ser, mi amor? Si es un buen hombre, eso es lo que importa». Esperanza no supo cómo explicarle a su madre que había conocido al heredero de una de las fortunas hoteleras más grandes del país. «Es muy rico, mamá, muy, muy rico». «¿Y? ¿Cómo que ye?». «Mamá, nosotros somos gente trabajadora, humilde. Él vive en un mundo de lujos que yo ni siquiera puedo imaginar». «Esperanza Morales», dijo su madre con la voz firme que usaba cuando quería hacer un punto importante. «Tu padre y yo te criamos para que nunca te sintieras menos que nadie. El dinero no hace a las personas mejores o peores. Los valores sí. Pero mamá, ¿es un buen hombre? ¿Te trata con respeto?». Esperanza pensó en Santiago,
en la manera en que había manejado el accidente, en cómo había insistido en llevarla al hospital, en las 3 horas de conversación genuina del día anterior. Sí, admitió, es un buen hombre. Entonces deja que sea él quien decida si tu mundo es lo suficientemente bueno para él. Pero no te descalifiques antes de tiempo, mija. Después de colgar, Esperanza se quedó pensando en las palabras de su madre. Había crecido con una autoestima sólida, orgullosa de sus orígenes y su trabajo. ¿Por qué la idea de estar con Santiago la hacía sentir insegura sobre quién era? Mientras tanto, Santiago había decidido visitar a su hermana menor, Valeria, quien vivía en un departamento en la Roma Norte con su novio, un arquitecto llamado David. Valeria era 3 años menor que Santiago, pero había elegido un camino más independiente, trabajando como curadora de arte y manteniendo cierta distancia de las expectativas familiares más tradicionales. ¿A qué debo el honor de esta visita un sábado por la mañana?, preguntó Valeria mientras preparaba café en su cocina llena de plantas y obras de arte. ¿No puedo visitar a mi hermana sin motivo especial? Puedes, pero nunca lo haces. Especialmente no cuando se supone que deberías estar jugando golf con papá y los Velasco. Santiago se sentó en el sofá ecléctico de Valeria, rodeado de libros de arte y fotografías de sus viajes. El departamento era una mezcla perfecta de sofisticación y bohemia, muy diferente de la decoración formal de la casa familiar. Val, ¿alguna vez te has preguntado si estamos viviendo la vida que realmente queremos? Valeria se detuvo en medio de servir el café. ¿De dónde viene esa pregunta existencial? Conocí a alguien, dijo Santiago, sorprendiéndose de lo fácil que era confesárselo a su hermana. ¿Alguien que no es Patricia Velasco? Definitivamente no es Patricia Velasco. Valeria se sentó frente a él claramente intrigada. Cuéntame. Santiago le contó todo: el accidente, las conversaciones, la conexión inexplicable que sentía con Esperanza. Valeria lo escuchó sin interrumpir, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y alegría. Santiago, dijo cuando él terminó, en todos los años que tengo de conocerte, nunca te había visto hablar de una mujer de esa manera. ¿De qué manera? Como si realmente te importara quién es como persona, no solo cómo encaja en tus planes de vida. Santiago se quedó en silencio, procesando las palabras de su hermana. ¿Pero qué hay de mamá y papá? ¿De las expectativas familiares? Santiago, mira mi vida, dijo Valeria gesticulando hacia su departamento. Vivo con un arquitecto que ganó tanto como yo. Trabajo en algo que me apasiona aunque no sea apropiado según mamá, y soy feliz. Papá y mamá se adaptaron. Es diferente para ti. Eres mujer, y además no eres el heredero del negocio familiar. ¿Y si no quisieras ser el heredero? Era la misma pregunta que Santiago se había estado haciendo, pero escucharla en voz alta de otra persona le dio un peso diferente. No sé si tengo el valor de decepcionar a toda la familia, admitió. ¿O no sabes si tienes el valor de ser feliz? Valeria se levantó y fue a la ventana que daba a la calle bulliciosa de la Roma Norte. Santiago, conozco a nuestra familia. Sé cuánta presión has sentido toda tu vida para ser el hijo perfecto, el heredero perfecto. Pero también te conozco a ti, y creo que mereces la oportunidad de descubrir quién eres cuando no estás tratando de ser quien otros esperan que seas. ¿Crees que estoy loco por considerar esto? Creo que estarías loco si no lo consideraras, respondió Valeria. Por lo que me cuentas, esta mujer suena extraordinaria, y honestamente, sería la primera persona que conoces que te querría por quien realmente eres, no por tu apellido o tu cuenta bancaria. Santiago pasó el resto de la mañana con Valeria y David, disfrutando de una normalidad que raramente experimentaba. David era brillante y apasionado por su trabajo. Hablaba de arquitectura sostenible y proyectos comunitarios con el mismo entusiasmo que Santiago había escuchado en la voz de Esperanza cuando hablaba de su trabajo en el hospital. Cuando finalmente se fue, Santiago tenía una claridad que no había sentido en semanas. No sabía exactamente qué haría con respecto a Esperanza, pero sabía que no podía simplemente dejar que desapareciera de su vida. Esa tarde, mientras manejaba por la ciudad, Santiago se encontró dirigiéndose hacia Santa María la Ribera. No tenía un plan específico, pero necesitaba verla otra vez. Necesitaba saber si lo que había sentido el día anterior había sido real o solo el producto de su insatisfacción con su propia vida. Cuando llegó a la zona,
La encontró caminando por la calle con una canasta de la compra, claramente regresando del mercado local. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul y sandalias cómodas, y se veía completamente en su elemento en el barrio bullicioso y auténtico. Santiago se estacionó y caminó hacia ella, sintiendo su corazón acelerarse con cada paso. «Esperanza», la llamó. Ella se volvió, y cuando lo vio su expresión pasó por una serie de emociones: sorpresa, alegría, y luego algo que parecía resignation. «No puedes seguir apareciendo así», dijo, pero había una sonrisa pequeña en sus labios. «Necesitaba verte», respondió Santiago honestamente. Necesitaba saber si lo de ayer fue real. Esperanza lo miró por un largo momento, estudiando su rostro bajo la luz dorada de la tarde. «Santiago», dijo finalmente, «¿qué es exactamente lo que quieres de mí?» Era una pregunta directa que merecía una respuesta directa. Santiago respiró profundamente. «Quiero conocerte. Quiero pasar tiempo contigo. Quiero descubrir qué es esto que siento cuando estoy cerca de ti». Hizo una pausa. «Y quiero que tú me conozcas a mí, no a mi apellido o mi dinero, sino a mí». Esperanza sintió que su resistencia cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. Había algo en la vulnerabilidad de Santiago, en la manera en que la estaba mirando, que le hizo creer que quizás, solo quizás, esto podría ser real. «Está bien», dijo finalmente, «pero con condiciones. Las que quieras. Nada de restaurantes caros o lugares elegantes. Si vamos a conocernos, tiene que ser en mi mundo tanto como en el tuyo». Santiago sonrió, sintiendo una calidez expandirse en su pecho. Trato hecho. Durante las siguientes 3 semanas, Santiago y Esperanza desarrollaron una rutina que desafiaba todas las convenciones de sus respectivos mundos. Se encontraban después del trabajo de Esperanza, explorando la Ciudad de México desde una perspectiva que Santiago nunca había experimentado. Caminaron por los mercados de Coyoacán, donde Esperanza le enseñó a regatear con los vendedores, y Santiago descubrió el sabor auténtico de los tacos de canasta. Visitaron el Museo de Arte Popular, donde Santiago vio a Esperanza iluminarse al explicarle las tradiciones detrás de cada artesanía. Pasaron una tarde entera en Xochimilco, navegando en trajineras mientras Santiago se maravillaba de cómo Esperanza conocía la historia de cada canal. «Nunca había visto mi propia ciudad de esta manera», le confesó Santiago una tarde mientras compartían elotes en el Parque México. «Es como si hubiera estado viviendo en una burbuja toda mi vida». «No es que estuvieras en una burbuja», respondió Esperanza, limpiándose chile del labio. «Simplemente estabas viendo el mismo lugar desde una perspectiva diferente. Los dos Méxicos son reales, solo que raramente se tocan». Santiago la observó, admirando no solo su belleza natural, sino la sabiduría tranquila con la que veía el mundo. Durante estas semanas había comenzado a darse cuenta de que estaba enamorándose, no solo de Esperanza, sino de la versión de sí mismo que emergía cuando estaba con ella. Sin embargo, mantener en secreto esta relación estaba comenzando a tener consecuencias. En el trabajo, Santiago se había vuelto distante en las reuniones familiares. Sus padres notaron su ausencia en los eventos sociales habituales, y Patricia Velasco había comenzado a hacer preguntas sutiles sobre su disponibilidad a través de amigos mutuos. La crisis llegó un miércoles por la noche, cuando Santiago estaba cenando con Esperanza en una pequeña fonda en la Roma Sur. Su teléfono sonó repetidamente hasta que finalmente decidió contestar. «Santiago, ¿dónde estás?». Era la voz preocupada de su madre. «Se suponía que estarías en la cena benéfica de los Herrera. Patricia está aquí preguntando por ti, y no sé qué decirle». Santiago miró a Esperanza, quien había escuchado la conversación y cuya expresión se había vuelto pensativa. «Mamá, surgió algo de trabajo. Discúlpame con los Herrera». «Santiago, esto no puede seguir así. Tu padre quiere hablar contigo mañana en la oficina». Cuando colgó, Esperanza estaba jugando con su servilleta, evitando el contacto visual. «¿Todo bien?», preguntó Santiago, aunque sabía que no era así. «Santiago, creo que necesitamos hablar seriamente sobre lo que estamos haciendo». «¿Qué quieres decir?». «Estas últimas semanas han sido maravillosas», dijo Esperanza, finalmente mirándolo a los ojos. «Pero los dos
sabemos que esto no puede continuar así para siempre. Tú tienes responsabilidades, una familia que espera ciertas cosas de ti, y yo no quiero ser la razón por la que tengas problemas con ellos. Esperanza, mi familia puede adaptarse. Valeria lo hizo. Valeria es diferente y tú lo sabes. Ella no es el heredero de un imperio familiar. Ella no tiene el peso de generaciones de expectativas sobre sus hombros. Santiago se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Esperanza entre las suyas. ¿Y qué si no quiero ser ese heredero? ¿Y qué si quiero elegir mi propia vida? ¿Realmente estás dispuesto a arriesgar todo por algo que comenzó con un accidente hace un mes? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Santiago sintió el peso de todas las decisiones que había evitado tomar durante su vida adulta, convergiendo en este momento. Sí, dijo finalmente, estoy dispuesto. Al día siguiente, Santiago se presentó en la oficina de su padre con una determinación que no había sentido nunca. Roberto Mendoza Sr. estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, revisando contratos, cuando Santiago entró. «Papá, necesitamos hablar». Roberto levantó la vista, estudiando a su hijo. «Tu madre está preocupada por ti, Santiago. Dice que has estado ausente, distante. ¿Hay algún problema con el trabajo?» «No es el trabajo, papá. Es mi vida personal». «¿Patricia?» Pensé que las cosas iban bien con ella. Santiago respiró profundamente. «Papá, conocí a alguien importante para mí, y no es Patricia». Roberto se recostó en su silla, sus ojos entrecerrados. «¿Quién es?» «Es enfermera en el Hospital General. Se llama Esperanza Morales». «Una enfermera». La voz de Roberto había adquirido un tono que Santiago conocía bien, el tono que usaba en las negociaciones cuando alguien había hecho una propuesta inaceptable. «Es una mujer extraordinaria, papá. Inteligente, trabajadora, con valores sólidos». «Santiago», interrumpió Roberto, «entiendo que puedas sentirte atraído hacia alguien diferente. Es natural, pero hay que ser realista. ¿Has pensado en las implicaciones? ¿En cómo afectaría esto a la familia, al negocio?» «¿Qué implicaciones, papá? ¿Que no viene de una familia adinerada? ¿Que trabaja para vivir en lugar de vivir de una herencia?» «Santiago, no estoy juzgando a esta mujer como persona, pero tú tienes responsabilidades, hay expectativas, compromisos familiares. Los Velasco han sido socios nuestros durante décadas. Patricia es una mujer maravillosa que merece estar con alguien que la ame de verdad. Y ese no soy yo». Roberto se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba a Polanco. «Hijo, ¿crees que tu madre y yo nos casamos por amor romántico? Construimos algo juntos, algo sólido y duradero. El amor se puede desarrollar con el tiempo, pero también puede existir desde el principio», respondió Santiago. «Y cuando existe, ¿por qué conformarse con menos?» «Porque», dijo Roberto, volteándose hacia su hijo, «las decisiones que tomas no solo te afectan a ti, afectan a la familia, a los empleados, a los socios comerciales. Tenemos responsabilidades que van más allá de nuestros deseos personales». «¿Y qué hay de mi responsabilidad hacia mí mismo? ¿Hacia mi propia felicidad?» Roberto estudió a su hijo por un largo momento. Santiago nunca lo había desafiado tan directamente. Nunca había cuestionado tan abiertamente las expectativas familiares. «Te voy a dar un consejo, Santiago», dijo finalmente. «Tómate una semana para pensar, realmente pensar en lo que estás considerando sacrificar, y después, si todavía sientes lo mismo, hablaremos». Esa noche, Santiago llegó al departamento de Esperanza sin avisar. Ella abrió la puerta en pijama, con el cabello recogido en una coleta desordenada y libros de enfermería esparcidos en la mesa. «¿Santiago? ¿Qué pasó?» «Hablé con mi padre», dijo Santiago, entrando al pequeño departamento que se había vuelto más real para él que la mansión donde había crecido. Esperanza cerró la puerta y se sentó a su lado en el sofá. «¿Cómo fue?» Santiago le contó toda la conversación, viendo cómo la expresión de Esperanza se volvía más pensativa con cada detalle. «Tu padre no está equivocado», dijo finalmente. «¿Qué?» «Santiago, tú tienes responsabilidades que yo no entiendo completamente. Empleados que dependen del negocio familiar, tradiciones que han construido generaciones. No es tan simple como elegir entre el amor y el deber». «Para mí sí lo es», respondió Santiago tomando sus manos. «Esperanza, estos últimos meses me ha enseñado quién puedo ser
cuando no estoy tratando de cumplir las expectativas de otros. Contigo, soy la mejor versión de mí mismo. Esperanza sintió lágrimas formándose en sus ojos. Santiago, yo también me he enamorado de ti, más de lo que pensé que era posible, pero no puedo ser la razón por la que destruyas tu relación con tu familia. No la estás destruyendo. Estoy eligiendo construir algo nuevo. Una semana después, Santiago había tomado su decisión, no solo sobre Esperanza, sino sobre su vida entera. Se presentó en la oficina familiar un viernes por la mañana, con una propuesta que había estado desarrollando durante días. «Papá, mamá», dijo, sentándose frente a sus padres en el salón principal de la casa familiar, «he pensado mucho en nuestra conversación». Roberto y María Elena intercambiaron miradas. Durante la semana, Santiago había mantenido distancia, apareciendo en el trabajo, pero evitando las conversaciones familiares más profundas. «He decidido que quiero estar con Esperanza», continuó Santiago, «pero también entiendo las preocupaciones sobre el negocio familiar». «Santiago», comenzó su madre, «déjame terminar, por favor. Tengo una propuesta. Quiero reestructurar mi posición en la empresa. En lugar de ser el heredero automático, quiero ganarme mi lugar. Quiero desarrollar una nueva división de hoteles boutique enfocados en turismo sustentable y responsable socialmente». Roberto se inclinó hacia adelante, claramente intrigado a pesar de sus reservas. «Sería una línea completamente nueva», continuó Santiago. «Hoteles que empleen a comunidades locales, que preserven tradiciones culturales, que reinviertan en las comunidades donde operan. Y quiero que Valeria sea mi socia en el proyecto, combinando su conocimiento de arte y cultura con mi experiencia en negocios». «¿Y qué tiene que ver esto con la enfermera?», preguntó Roberto. «Esperanza me ha enseñado lo que significa el servicio real, el compromiso con algo más grande que uno mismo. Su perspectiva, su entendimiento de las necesidades reales de las personas, sería invaluable para este tipo de proyecto». María Elena había estado escuchando en silencio, observando a su hijo con una mezcla de sorpresa y orgullo. «Santiago», dijo finalmente, «nunca te había escuchado hablar con tanta pasión sobre el trabajo, porque nunca había encontrado una manera de hacer el trabajo significativo para mí». Roberto se quedó pensativo por varios minutos. «¿Y los Velasco?». «Patricia, hablaré con ellos personalmente. Les explicaré la situación con honestidad y respeto. Patricia merece a alguien que la elija a ella, no a alguien que se conforme con ella». Esa tarde, Santiago fue al Hospital General durante el cambio de turno de Esperanza. La encontró en el vestidor, cambiándose de uniforme después de un día particularmente difícil. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Santiago notando el cansancio en sus ojos. «Perdimos a un paciente», respondió Esperanza tristemente. «Un señor mayor que había estado luchando durante semanas. Su familia estaba devastada». Santiago la abrazó, sintiendo la profundidad de su compromiso emocional con su trabajo. Era algo que había llegado a admirar profundamente en ella. «Esperanza, tengo algo que contarte». Le explicó su conversación con sus padres, su propuesta para la nueva división hotelera y su decisión de reestructurar completamente su rol en la empresa familiar. «¿Harías todo eso por mí?», preguntó Esperanza, con lágrimas en los ojos. «Lo haría por nosotros», corrigió Santiago. «Y lo haría por mí también. Esperanza, tú me has ayudado a encontrar quién realmente soy, quién quiero ser. No estoy sacrificando mi vida anterior. Estoy eligiendo una vida mejor. ¿Y si tus padres no aprueban el proyecto? Entonces lo desarrollaré independientemente. Tengo contactos, experiencia, y ahora tengo una visión clara de lo que quiero crear». Esperanza lo miró con una mezcla de amor y admiración. «¿Estás seguro? ¿Realmente seguro?». «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida». Se besaron por primera vez en el estacionamiento del Hospital General, bajo las luces de la ciudad que los había unido. Era un beso que contenía semanas de tensión, de amor creciente, de decisiones valientes. «Hay algo más», dijo Santiago cuando se separaron. «Quiero que conozcas a mi familia oficialmente». «Santiago, no sé si estoy lista para eso. Y quiero conocer a tu madre. Quiero ir contigo a Puebla». Esperanza sintió su corazón acelerarse. «¿En serio?». «Esperanza Morales», dijo Santiago tomando sus manos entre las suyas. «Quiero conocer todo tu mundo, así como tú has transformado el mío». 3 meses después,
La ceremonia de inauguración del primer hotel de la nueva división Raíces de Hoteles Mendoza se llevó a cabo en Tepoztlán, un pueblo mágico a 1 hora de la Ciudad de México. El proyecto había sido diseñado en colaboración con artesanos locales, empleaba principalmente a residentes de la comunidad y reinvertía el 20% de sus ganancias en proyectos educativos locales. Esperanza estaba parada junto a Santiago, viendo cómo él cortaba el listón inaugural. Llevaba un vestido sencillo pero elegante que habían escogido juntos y se sentía completamente en paz con el lugar que había encontrado en esta nueva versión de la vida de Santiago. Los padres de Santiago habían llegado a apreciar gradualmente a Esperanza, especialmente después de ver cómo su influencia había inspirado a su hijo a encontrar propósito real en su trabajo. María Elena había confesado privadamente que nunca había visto a Santiago tan feliz o tan enfocado. ¿Nerviosa?, le preguntó Valeria, quien se había convertido en una amiga querida. Un poco, admitió Esperanza, pero también emocionada. Este proyecto representa todo lo que Santiago y yo creemos sobre el servicio y la responsabilidad social, y representa algo más, dijo Valeria con una sonrisa misteriosa. Cuando terminó la ceremonia, Santiago tomó la mano de Esperanza y la llevó a un área privada del hotel con vista a las montañas de Tepoztlán. Esperanza, comenzó, y ella inmediatamente notó el nerviosismo en su voz. Hace 6 meses, mi vida cambió completamente cuando una enfermera en bicicleta chocó contra mi coche. Esperanza sonrió, recordando esa mañana lluviosa que ahora parecía de otra vida. Me enseñaste que el amor verdadero no es encontrar a alguien que encaje en tu vida, sino encontrar a alguien que te inspire a crear una vida mejor. Me enseñaste que el servicio real significa dar de ti mismo para algo más grande que tú. Santiago se arrodilló, sacando una caja pequeña de su bolsillo. El anillo era hermoso, pero no ostentoso, con una esmeralda verde rodeada de pequeños diamantes. Esperanza Morales, ¿te casarías conmigo? ¿Construirías una vida conmigo donde podamos servir a otros y amarnos mutuamente? Esperanza sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras miraba al hombre que había transformado no solo su vida, sino que se había transformado a sí mismo por amor. Sí, susurró y luego más fuerte. Sí. Mientras Santiago deslizaba el anillo en su dedo, Esperanza pensó en la carta que había recibido de su madre esa mañana. Mija, a veces el amor llega de las maneras más inesperadas. Cuando llega real y verdadero, no dejes que el miedo te impida abrazarlo. Habían encontrado algo real en medio de una ciudad de millones, algo auténtico en un mundo lleno de apariencias. Y mientras se besaban bajo el cielo dorado de Tepoztlán, ambos sabían que habían encontrado no solo el amor, sino la versión más verdadera de sí mismos. El accidente que había comenzado todo no había sido realmente un accidente, reflexionó Esperanza. Había sido el destino, disfrazado de lluvia y calles resbaladizas, asegurándose de que 2 almas destinadas a estar juntas se encontraran en el momento exacto cuando ambos estaban listos para ser transformados por el amor.